Sleep Token no nació como una banda convencional, no llegaron con grandes campañas de marketing ni entrevistas, tampoco con rostros visibles, llegaron como un susurro, como un secreto que se comparte entre quienes estaban atentos. Y hoy vamos a viajar al origen, a los primeros pasos, a ese momento en que Sleep Token apenas existía, pero que ya cargaba con una identidad tan definida que parecía una profecía. Este es el inicio de Sleep Token, antes de las teorías, antes del lore profundo, solo el inicio de algo que solo se transformaría en algo muchísimo más grande con el tiempo. El nacimiento de Sleep Token lo podemos fijar en el año 2016, no con un álbum completo, tampoco con un debut llamativo, sino con algo mucho más sutil, canciones sueltas, casi anónimas, publicadas de manera digital. Desde ese primer momento había ya tres elementos que definían este proyecto naciente. En primer lugar, el anonimato absoluto, no hay nombres, no hay entrevistas personales, no hay egos. En segundo lugar, una estética ritual y devocional. Más que una banda, parecen una congregación que gira en torno a la figura de una deidad conocida como Sleep y su recipiente en este mundo terrenal conocido como Vessel. En tercer lugar, un sonido emocionalmente devastador, pero musicalmente sofisticado. Sleep Token desde su origen se siente como una mezcla imposible entre el metal moderno, el heavy pop, el R&B, el post-rock, el progresivo y texturas cinemáticas. Sin necesidad de decirlo explícitamente, su mensaje era claro desde un inicio. La música es lo importante, no quien está detrás. Y ese enfoque diferenció a Sleep Token desde el día 1. Aunque en este punto aún estamos muy lejos del fenómeno mundial en el que se transformarían casi una década después. Antes de continuar, si te apasiona esta banda, su música, su estética y todo lo que rodea a su universo, este es tu lugar, este es tu templo. Te invito a dejar tu like y a suscribirte para más contenido de Sleep Token. Ahora sí, acomodémonos, respiremos profundo y viajemos juntos hacia los orígenes de Sleep Token. Sleep Token no comenzó como una banda convencional, no hubo grandes anuncios, no hubo entrevistas de presentación. Sleep Token solo apareció, sin más. En 2016, sin nombres reales, sin rostros, sin personalidades públicas, solo música. Y una presencia que con el tiempo se transformaría en icónica, la de Vessel, la figura central, el portavoz de algo más grande que él, según la propia narrativa del proyecto. Desde el primer momento, Sleep Token se presentó como un colectivo anónimo dedicado a adorar a Sleep, una entidad conceptual que trasciende lo humano, una entidad de la cual profundizaremos en futuros videos, pero que de momento, más allá de cuánto creamos o no en la literalidad de esta idea, lo cierto es que es clave para entender los tres pilares de la banda: el anonimato, la espiritualidad estética y la devoción artística. Cada aparición que tenía esta banda reforzaba esa idea: túnicas, máscaras, ausencia de palabras fuera del escenario. Nada debía distraer de lo esencial, la música. El primer EP de Sleep Token, llamado simplemente One, funciona como una carta de presentación. Con 3 temas, cada canción cumple un rol específico en el lenguaje emocional de Sleep Token. Thread the Needle es una introducción perfecta a su identidad sonora. Instrumentalmente es minimalista al inicio, con piano y capas atmosféricas. La voz de Vessel entra suave, íntima, casi quebrada, y poco a poco la canción crece hacia una sección más densa y oscura, donde aparecen guitarras y una batería mucho más marcada. Desde el comienzo entendemos algo clave: Sleep Token juega con dinámicas diferentes y que contrastan entre sí. Lo frágil puede transformarse en algo enorme y devastador en segundos.
Líricamente vemos desde el inicio, aunque no tan profundo como a posteriori, lo que marcaría la carrera de Sleep Token. Hay dolor, dependencia emocional, contradicción, un vínculo que no se puede soltar aunque duela. Fields of Elation, por otro lado, muestra un enfoque más melódico aún y etéreo. La atmósfera es casi onírica en esta canción. La voz de Bessel flota sobre una instrumental que prioriza la emoción por sobre la técnica. Ya desde temprano Sleep Token muestra una cualidad muy particular. Sus canciones no son agresivas por default. La oscuridad no siempre viene desde los riffs, sino desde la vulnerabilidad. Este es probablemente el momento más introspectivo del EP en cuanto a su letra. La canción habla de la búsqueda de alivio en medio de la culpa y la autoexigencia. Los campos de exaltación no necesariamente son un lugar feliz. Pueden leerse como una metáfora del autoengaño, del refugio emocional al que el narrador acude para no enfrentar la realidad. Es una lucha entre aceptar el daño o seguir idealizando lo que alguna vez existió. Finalmente, When the Bow Break es probablemente el tema más dramático del EP. Estructuralmente, Sleep Token experimenta con crescendos lentos y liberaciones emocionales tardías y un cierre de batería bestial que a la larga se transformarían en su sello. Es música que no apura el clímax, lo construye. Aquí el tono es más eclesiástico. La letra se siente como una rendición. La frase "incluso cuando la rama se quiebra" funciona como símbolo del punto de no retorno, el instante en que el peso emocional ya no puede sostenerse. El narrador parece reconocer que la relación o la devoción ha alcanzado un límite con un pedido claro, la repetición del "no me mientas". Sin embargo, sigue existiendo una atracción hacia el dolor con el poderoso momento en el que Bessel te dice: tú no amas de verdad, solo odias estar solo. Un año después, en 2017, aparece el segundo EP, Two, que ya muestra un proyecto que empieza a asentar sus bases. Por estas fechas tendríamos la primera de las pero muy pocas entrevistas que daría algún miembro de la banda. En Metal Hammer, Bessel, manteniendo su identidad oculta, dio una breve charla sobre el sentido de la banda. Si quieres que analice en mayor profundidad dicha entrevista en un próximo video, solo tienes que dejarlo en los comentarios, por supuesto. En este EP tenemos Calcutta como inicio, uno de los temas más rítmicos de los inicios de Sleep Token. Hay R&B en la línea vocal, hay groove, pero también el trasfondo melancólico constante y la explosión a mitad de canción. Es una plegaria íntima. Aquí el narrador reconoce su fragilidad. La canción explora temas como la dependencia emocional, el abandono y la búsqueda de significado en alguien externo. Es profundo, confesional y casi sacramental. Se ama con devoción, pero ese amor desgasta, hiere y consume. Nazareth, por su lado, nos presenta otro elemento clave de Sleep Token, una espiritualidad algo ambigua. Es posiblemente la canción más cercana al metal en este segundo EP, con una presencia marcada en la segunda parte de esta canción de guitarras y baterías. Pero por otro lado, y es lo fascinante, en Sleep Token también es una de sus primeras canciones donde desbordan sensualidad, donde Bessel te susurra al oído palabras prohibidas. Nazareth tiene un tono de deseo más allá de lo emocional, sino carnal. Es la aceptación de las emociones más banales del ser humano y el ceder ante el deseo. La letra refuerza la idea de que el amor, ya sea humano o espiritual, exige entrega absoluta. Finalmente, Jericho es tanto confesional como una marca de sensibilidad. Es catarsis emocional. Aquí la referencia bíblica funciona como metáfora. Un muro que termina cayendo. La vulnerabilidad no aparece aquí como un gesto romántico, sino como una derrota inevitable. Y en esa derrota hay belleza. Sleep Token habla de cómo a veces amar significa permitir que nos destruyan. De esta manera, en estos primeros pasos ya nos queda claro, Sleep Token no quiere hacer música
para encajar en un género, quiere hacer música que refleje estados emocionales. Podemos identificar elementos constantes, letras sobre dependencia, devoción, pérdida y sobre todo entrega emocional. Un lenguaje casi poético, nunca literal. También encontramos vulnerabilidad sin ironías, atmósferas densas y cinematográficas en su sonido y contrastes extremos entre calma e intensidad. Y todo esto antes de siquiera lanzar su primer álbum. A medida que estas canciones comenzaban a circular, Sleep Token empezó a construir una base de seguidores que no solo consumía la música, la interpretaba, la sentía y la analizaba. La estética de máscaras y anonimato no era solo un truco publicitario, era por sobre todo parte de la experiencia. Quienes conectaban lo hacían profundamente y eso explica por qué la banda creció de manera orgánica, casi silenciosa, pero firme y constante con el pasar de los años y la llegada de sus primeros álbums. En este punto, Sleep Token ya había logrado algo que muchas bandas no consiguen ni con varios discos. Por un lado, identidad clara, por otro lado, sonido único, por otro lado, concepto coherente y finalmente una comunidad que comenzaba a ser entregada. Y todavía faltaba lo más importante de todo esto, su primer álbum oficial. Pero esa, mis amigos y amigas, esa ya es historia para el siguiente capítulo. Si te interesa seguir explorando el universo de Sleep Token, este es solo el comienzo. En próximos videos vamos a profundizar en el lore, en el simbolismo y por supuesto vamos a hablar de Sundown y su primer álbum. Ahora déjame en los comentarios cuál es tu canción favorita de los primeros EPs de Sleep Token. Y si llegaste hasta este punto, bienvenido una vez más al templo Sleep Token. Hasta la siguiente.